y se la paso a los demás. Listo. Bueno, la clase de hoy es más que todo es como un taller práctico de lógica. Es una de las asignaturas más de pronto llamativas de la filosofía. A la gente antes se iba a estudiar filosofía porque o sea, estaban aburridos las matemáticas en bachillerato y vamos a ver que, ¡pum!, de primero, lo que te dan en primer y segundo semestre es lógica. O sea, la matemática jamás vas a poder escapar de ella. Te va a perseguir hasta el confín del universo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la lógica es una asignatura y es una rama del pensamiento de las ciencias muy importante para poder darle sentido a las cosas. Básicamente la lógica es darle sentido. El taller de hoy consiste básicamente en eso, en explicar un poco la lógica, unos ejercicios que yo había mandado en un documento. Explico un poquito algo lo de religión y también una información ahí de cómo van ustedes con las cosas. Ahí se unió Lucero. Les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. Listo, ahí está. Ahora se va uniendo la gente. Listo. Confirmen, ¿ven ahí? Sí, señor. Profe, Prosigo. Bueno, en el documento que ustedes recibieron, viene Cristal, las más puntuales siempre. En el documento que ustedes recibieron, eh, hay una serie de conceptos, ¿cierto? Esos conceptos son bien importantes y básicos porque son los conceptos que más que todo se usan en la lógica. Primero que todo, definimos qué es lógica. Y definimos también que hoy vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de la lógica y la falacia. La falacia es un tema que se da bastante ya cuando uno desarrolla bastante lógica, pero lo quise traer porque quiero que ustedes también aprendan a cómo identificar textos que están mal escritos y eso para ir haciendo la práctica. Entonces, vamos a comenzar con unos conceptos clave. Lógica. Una parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano. Muy clave lo del pensamiento y el conocimiento. Considerado puramente en sí mismo y sin referencia a los objetos. O sea, la lógica es el estudio del sentido del lenguaje puro. Además de eso, la lógica también es un método o un razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos, no solamente ideas, también cosas que ocurren. Por lo menos las ideas hacen parte de nuestro lenguaje porque las podemos expresar explicándolas, pero los hechos no, los hechos se dan ahí en la realidad y nosotros a veces no se dice ni una palabra, sino que se ven acciones. Entonces, a veces los hechos son ilógicos o lógicos y la manera en cómo los estudiamos para ver si son reales o falsos, entonces, o veraces, esa es la lógica a la que le corresponde eso, ¿ya? De si haya coherencia o no de estos hechos. O sea, la lógica en sí es la manera en cómo aprendemos a distinguir lo correcto de lo incorrecto. Listo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es una forma de razonamiento lógico deductivo porque se parte de lo general y se va a lo particular, cuya estructura está formada por proposiciones. Yo quisiera aquí que las personas que están aquí en la clase, recordaran que hay preposiciones y hay proposiciones. Una preposición es, en castellano, aquella palabra que antecede cualquier otra acción y es a, ante, cabe, bajo, para, por, según, si, sobre, tras. O sea, cualquier parte de la oración que antecede a una acción o a una pretensión. Por lo menos si yo digo, voy a bañarme, pero antes voy a afeitarme. Entonces, el antes es una preposición, ¿ya? Pero acá estoy hablando de proposición. Una proposición es una oración con sentido ya, básico. Propo es diferente a prepo. Prepo en la gramática aquello que está antecediendo a una acción. Pero el proposición, tiene que ver es con
el sentido lógico de una expresión que yo haga. Por lo menos, tengo hambre y quiero comer. Eso es una proposición, porque estoy proponiendo que quiero comer. O sea, la proposición es eso, una propuesta que yo haga. Como si yo les dijera ahora, todos ahora van a cerrar la sesión y vamos a irnos corriendo hacia la plaza. Es una proposición, o sea, estoy transmitiendo una idea que quiero que se cumpla o una idea que yo quiero que los demás escuchen de mí. Bueno, entonces los silogismos están formados por proposiciones y buscan un razonamiento, o sea, buscan una lógica, que tenga un sentido. Están formados básicamente por tres partes. Una premisa mayor o universal y una premisa menor y una conclusión. Lógico, cuando tú tienes un texto grande, que hay muchas proposiciones, tú las puedes ir distinguiendo y sacándolas. Ya siempre van a llegar a una conclusión. ¿Por qué es clave esto? Porque cuando uno está escribiendo, la lógica es clave, porque cuando uno está escribiendo, redactando un documento, uno está haciendo proposiciones basadas en el conocimiento que uno tenga. Sigo. ¿Qué es un razonamiento? Se entiende por razonamiento la facultad que permite que tú analices, reflexiones sobre algo para extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales. O sea, si yo tiro un fósforo en algo que está seco, eso se va a aprender. O sea, establezco una conexión causal entre esto que está acá, que es una combustión, el fuego, y eso que está allá. Y son lógicas, o sea, porque son necesarias. Hay una crítica hacia la lógica. ¿Por qué? Porque en la lógica en realidad tú no puedes generar un nuevo conocimiento. O sea, tú no puedes generar nuevo conocimiento, sino que tú lo que estás es corroborando el conocimiento que ya existe. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Listo, vamos bien hasta aquí. Hay un dibujo. ¿Por qué la lógica es tan importante? La lógica nos permite ver las perspectivas y cuál perspectiva es la correcta. En este caso, no sabemos. Cada uno está de un lado de su perspectiva y uno dice que es 6 y otro dice que es 9, dependiendo de la perspectiva que se mire. Pero, en la lógica siempre va a haber algo que es verdadero, algo que es falso, o algo que es veraz y algo que no es veraz o contrastable. O sea, la lógica trata de demostrar formalmente, con la palabra formalmente digo que es como una ciencia, aquello verdadero de lo falso ya, sencillo. Bien, seguimos. Damos la bienvenida a Luisa Zambrano. Hay varios principios básicos de la lógica que estaban ahí en las hojas que les pasé. Bueno, si la clase se corta, volvemos a entrar porque es bastante interesante la clase hoy, porque la clase hoy no solamente es para sacar una buena nota, esto sirve para la vida, o sea, para uno poder analizar cosas de la vida y mirar qué es eso que nos están diciendo y si nos están engañando y eso lo van a ver con las falacias. Primero que todo, A igual A significa que hay una ecuación donde si el término A es igual al otro término A. O sea, principio de identidad, uno de los primeros principios que tenían en las hojas o en el testigo que les mandé. El primer texto, la guía, perdón. El segundo texto ya es de falacia, que es el taller. ¿Qué es el principio de identidad? Es cuando la idea tiene en sí misma o consigo mismo la idea de igualdad. O sea, manifiesta la igualdad. Entonces, por lo menos en el ejemplo de las copias estaba, creo que era Juan es Juan. O sea, cualquiera de ustedes son cualquiera de ustedes mismos. O sea, ¿quién va a negar su identidad? Ya. No me estoy refiriendo a identidad de ningún tipo derivada de esas que nosotros creamos socialmente, como la de género, sino me estoy refiriendo a la existencia propia de cada cosa. Entonces, si yo veo un pocillo ahí, yo digo que ese pocillo es un pocillo. O sea, ¿quién va a negar que no es un pocillo? O sea, ese es el principio de identidad. Es decir, la cosa misma ya tiene su identidad propia que no puede ser negada, fácil de entender. Por ejemplo, miren este ejemplo, lo van a entender con este ejemplo muy concreto. El triángulo tiene tres lados. Por ejemplo, Cristal, ¿qué opinas de eso? El triángulo tiene tres lados. En la idea de triángulo está implícita los tres lados. ¿Qué opinas, Cristal? Se durmió Cristal. No quiere responder. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con que el principio de igualdad ya tiene implícito que una cosa tiene una identidad? Cuando yo digo triángulo, ya con decir trián, digo que tiene tres lados y también se entiende que tiene tres ángulos. Listo. Entonces, A igual A es el principio de identidad.
Los puse ahí con dibujo. El otro principio que está ahí, las dos señales de la carretera, que dicen que se debe ir hacia adelante y una dice que se debe ir a la izquierda y otra dice que se debe ir a la derecha, se llama principio de contradicción o de no contradicción, más bien es no contradicción. En las hojas decía contradicción, pero más bien es no contradicción. ¿En qué consiste este principio? No se pueden concebir dos juicios contrarios o verdaderos sobre un objeto o en relación a un objeto que puedan ser ambos contrarios y verdaderos. ¿Ya? Listo. Un ejemplo de eso. Andrés es profesor de sociales. Andrés no es docente. O sea, dos juicios sobre el mismo Andrés y hay uno que puede ser falso y uno puede ser verdadero. En este caso, si Andrés es profesor, no puede no ser profesor. Es profesor. Entonces yo no puedo decir Andrés no es profesor o no es docente, porque en realidad no admite el principio de contradicción porque a la identidad misma de Andrés, que es profesor, yo no puedo negarla. ¿Cómo la voy a negar si es profesor? O sea, la lógica parece algo muy estúpido, pero vea, la lógica es tan fundamental que la lógica nos ha hecho ir a explorar el universo porque las cosas funcionan con los algoritmos. Los computadores, los celulares que están ahora manipulando funcionan con principios de algoritmo, de lógica, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Todo es por lógica. O sea, la lógica es la secuencia con sentido que tienen las cosas. ¿Listo? Bueno, ahora viene el tercer excluido. El tercer excluido tiene mucho que ver con identidad. A o no A. Ya, A o no A. Quiere decir que una cosa es o no es. Y lo voy a definir de la siguiente manera. Al darse dos juicios contradictorios, o sea, si yo digo Andrés, profesor de sociales, y Andrés no es profesor de sociales, uno de ellos es verdadero y el otro es falso. O sea, no se admite una tercera alternativa. Por ejemplo, A es B o A no es B. Una cosa es o no es. Yo no puedo admitir una tercera cualidad de esa cosa cuando es o no es. El perro es un mamífero y el perro no es un mamífero. No podemos rechazar estas dos proposiciones. Recuerden, estoy usando la palabra proposición. O sea, estoy manifestando una idea que yo quiero que se cumpla. No podemos rechazar estas dos proposiciones como falsas, ya que no hay una tercera posibilidad. O sea, o es el perro un mamífero o no es mamífero. No puedo decir que no, que el perro es medio mamífero y medio no mamífero. Eso no existe. Y el último principio es el principio que se llama razón suficiente. Ahí lo simbolizo con quién fue primero, huevo o la gallina. Pero es un juego que quise colocar ahí. La razón suficiente es algo muy sencillo. Es muy sencillo. Nada existe sin una causa o una razón que lo determinó. Nada existe sin una causa o una razón que lo determinó. Ahí está bien explicado en el material de las guías, que es el primer material que se le dio. Escuchen esta proposición. La suma de las medidas de los tres ángulos internos de un triángulo siempre es 180 grados. La suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Ejemplo, el triángulo rectángulo, por un lado tiene 90 grados, que es el ángulo recto, el ángulo más abierto es de 60 grados y el más obtuso es de 30 grados. ¿Eso cuánto da? 90 más 90, 180 grados. Listo, no hay ningún problema. Teniendo en cuenta estos principios, entonces pasamos a mirar qué es eso de falacia. O sea, ¿qué es eso de falacia? Una cosa que es bastante común en el lenguaje nosotros cotidiano, en el lenguaje escrito, en los periódicos. Hay bastante falacia. Hay uno que vendía pan y le dieron pan. Mierda, unos sicarios mataron a un señor que hacía pan. Imagínate. Hay distintos tipos de falacias, pero primero vamos a ver qué es una falacia. Me gusta siempre buscar como unos conceptos bien concretos para que la gente no los olvide nunca, jamás en su vida. Una falacia es un patrón de razonamiento. Vamos a devolvernos a ver qué es razonamiento. Vamos a devolvernos a ver qué es razonamiento. La facultad que nos permite resolver problemas, extraer conclusiones o aprender de manera consciente de los hechos estableciendo conexiones causales, o sea, que una cosa sea causal y dependa estrictamente de la otra y no hay una causa falsa y ni nada. Y lógicas necesarias entre ellos. Listo.
Podemos razonar, tener una idea de algo, una información de ese algo, pero ojo, las falacias son patrones de razonamiento que aparentan ser correctos pese a no serlos. O sea, las falacias son engaños. De hecho, normalmente la gente dice que es pura falacia. De lo que estás hablando es pura falacia. Claro, la gente está tratando de engañar al otro. ¿Pero para qué? Pero las falacias son malas, es la pregunta. ¿Son correctas, incorrectas? Sí, son correctas, incorrectas. Pero las falacias son instrumentos que usan algunos seres, personas, para persuadir a otros. Sobre todo en el enamoramiento. Los novios de ustedes o los enamorados de ustedes le echan buenas falacias para enamorarlas, ¿no? Pero entonces, eh, la clave de la falacia es que aparenta ser correcta, pero no lo es. ¿Y cómo descubrimos? Voy a demostrarle con las más comunes y corrientes que son muy importantes conocer porque están presentes en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito. Por lo menos esa foto que está ahí es bien diciente. El gatico se cree un león, pero en realidad solamente él aparenta serlo, pero no lo es. Paso acá. Todas estas están en el segundo documento. O sea, el segundo documento fue el que yo les compartí por el WhatsApp, que es como una especie de taller. En realidad es una cosa para hacer práctica. Después que se acabe esta clase, ojalá que tú te tomes la tarea de mirar, identificar así en algunos escritos, en noticiero, en prensa escrita, a las falacias. La primera, ad ignorantiam, que tiene que ver con la ignorancia, o sea, falacia de la ignorancia. Esta falacia dice que se intenta dar por real o verdad una idea porque no se puede demostrar que esta es falsa. O sea, como no, es imposible demostrar que es falsa, entonces el que la está tratando de transmitir o persuadirnos a nosotros que eso es realidad se basa en el hecho de que no ha sido demostrada. Como no ha sido demostrada, como no se ha demostrado su falsedad, entonces por eso es verdadera. O sea, es una falacia. Eh, Ojalá me hubiera gustado que hubiese entrado más gente porque la clasita es bien chévere, sirve para lenguaje, para lectura crítica sobre todo. El argumento de ignorancia, entonces, este ejemplo que les está demostrado ahí, dice que el sol es hueco. Pero entonces, ¿por qué ella argumenta que el sol es hueco? La persona que está ahí, porque nadie puede probar lo contrario. Entonces, como nadie puede probar lo contrario, es verdad. O sea, se está basando, adivinen en qué, en la ignorancia del auditorio. Aquí voy a explicar también qué consiste auditorio. El interlocutor es la persona que está hablando, como en este caso yo soy el interlocutor para ustedes. Y el auditorio es aquel que lo escucha. Puede ser una persona o muchas más personas. O sea, el auditorio está formado por todo aquel que te escucha. Bien, siempre va a haber un auditorio. Tú hablando con tu mamá. Tú estás hablando, tu mamá escucha. El auditorio es tu mamá y tú eres el interlocutor. O tú eres el expositor. Listo, paso a la siguiente. Falacia consequentiam. O sea, cuando tú tratas de extraer la validez o de que la validez de lo que está diciendo, de lo que tú dices o de lo que el orador dice, depende de que sea deseable o indeseable lo que digas. Por ejemplo, esas, es, eso es absurdo, dice la caricatura. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. O sea, la deseabilidad de que exista Dios para que su vida pueda tener sentido. Entonces, o sea, extrae de que algo que se desee, consecuentemente, una idea para poder ser persuadida en los demás. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que haya asesinado a muchas personas, pero bueno, estos ejemplos son los únicos que puedo dar porque son los más certeros para poder entender. Una persona haya asesinado a muchas personas y entonces, según lo hizo porque sufrió mucho en su niñez. ¿No? O sea, consecuentemente, el asesinato está porque su sufrimiento o sea, nos trata de convencer que él es la causa por la cual entonces ese es su comportamiento. Extrae una consecuencia que no tiene nada que ver con el antecedente. Bien, falacia adverecundiam. Adverecundiam. ¿Cuál es esa falacia adverecundiam? Listo. Verecundiam significa autoridad y todos estos nombres que ustedes han visto ahí, ignorantia, consecuencia, son latín que fueron las primeras formas en que se trabajaron. Ad verecundiam significa
llamado a la autoridad, llamado a la autoridad, y se define de la siguiente manera. La verdad o veracidad de la proposición, o sea, lo que tú quieres persuadir o de lo que el orador quiere persuadir, se vincula a una autoridad reconocida o no reconocida. Reconocida cuando son personalidades ya reconocidas universalmente y no reconocidas cuando tratas de derivar la consecuencia o la conclusión de alguien que tiene una profesión o tiene cierto reconocimiento en un grupo, ¿ya? Entonces, miren este ejemplo. Como dermatólogo, os juro que el vino tinto, o sea, el vino de tomar que emborracha, cura la caspa. Viva Asturias. O sea, como el tipo es dermatólogo, nadie puede ir en contra de él para demostrar que eso no es falso porque es una autoridad reconocida, un dermatólogo, ¿ya? Entonces, la Berkundian significa llamado a la autoridad. Un llamado a la autoridad puede ser, por ejemplo, este. Disculpen que dé este ejemplo. Listo. Hay una discusión política en Colombia y, y hay dos bandos, los petristas, los uribistas. Vamos a poner del lado de los uribistas. Entonces viene un uribista y dice, sí, porque los acuerdos de paz hay que destrozarlos, porque lo dice Uribe, llamado a la autoridad. ¿Qué es llamado a la autoridad? Está haciendo un llamado a una autoridad que se supone está reconocida y tiene cierto reconocimiento. ¿Quién es Uribe? Está llamando, o sea, para poder fundamentar su argumento, llama a una autoridad superior, una autoridad que todos conocemos, por lo menos si estuviéramos hablando de fútbol colombiano y eso, dando ejemplos, y hay uno que se siente ya perdido, entonces dice, sí, sí, porque eso lo dijo Peckerman, como Peckerman fue una autoridad en Colombia, porque llevó a la selección a tan largo, o bueno, sí, sí, porque eso lo dice Comesaña, estuviéramos hablando de cosas de Juno, o sea, siempre tratan de fundamentar lo que dicen en alguien más reconocido. Bien, falacia de generalización apresurada. Miren bien la palabra, generalización apresurada. No es más que cuando yo trato de traer la conclusión, trato de demostrar la veracidad, la conclusión, la verdad de lo que digo, haciendo una fundamentación en datos que no son suficientes y traigo la conclusión como muy rápida. Por ejemplo, miren el ejemplo que está ahí. Nos encontramos ante una plaga de ovejas negras y vamos a ver que todas las que están acá son blancas. O sea, no hay datos suficientes para decir que la plaga es de ovejas negras. Más bien hay una cantidad de ovejas blancas. Entonces la persona que está ahí, el interlocutor, está tratando de darle a su auditorio una generalización apresurada. O sea, una conclusión inatinente, que no tiene nada que ver, muy apresurada. Apresurada porque está concluyendo cosas que no son muy rápidamente sin ni siquiera verificar bien la información que tiene enfrente. Listo. Imagínense que todos, bueno, vamos a poner Tania Meriño, vive en un barrio, el barrio Coloncolo, vamos a poner ese nombre, listo. Y en el barrio Coloncolo hay bastantes ladrones ya, mierda, bastante, y bastante gente como con necesidades. Entonces, viene en el colegio y otra persona, una niña X le dice, bueno, Tania es una ladrona también porque en el barrio que vive hay muchos ladrones. O sea, generalización apresurada, no tiene ninguna información para fundamentar lo que está diciendo. Falacia hombre de paja. Bueno, menos mal que no hay ningún hombre aquí porque siempre se trata de vincular la paja con otras cosas. La paja tiene que ver con el hecho de que se tomó este nombre por los muñecos de paja, por los espantapájaros, que son como una ridiculización de un hombre. Entonces, la falacia del hombre de paja dice que no se debate el argumento, o sea, lo que estemos como debatiendo en ese momento, el interlocutor y el auditorio o el otro, o el que está debatiendo con la persona, sino que se ataca o se ridiculiza a quien está exponiendo el argumento o al oponente, manipulando lo que se dice. Miren el ejemplo ese. Se le está proponiendo que compre o quiere una flor por la paz, pero como él dice que no, dice, ah, entonces no te gusta la guerra. O bueno, perdón, ¿acaso te gusta la guerra? O sea, está tratando de ridiculizarlo, de manipular la información, sin conocer en realidad las razones por las cuales se está negando a recibir la flor. Y este también tiene un nombre en latín, la falacia que viene, falacias post hoc ergo protect hoc. O sea, ¿qué significa este post hoc ergo protect hoc? Significa que se trata como de vincular la causa de un suceso por la causa de otro, o sea,
Trata como de relacionar una cosa que no tiene que ver, una consecuencia con la causa. Se explica así. Se da por sentado que un fenómeno o algo también, cualquier cosa, ocurre después de otro. Y porque está causado por esta falta de más pruebas que indiquen lo contrario. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijera que cada vez que llueve en soledad, se va la luz y no, a veces no tiene que ver necesariamente el fenómeno de irse la luz con el hecho de que llueva. O sea, no puedo tratar de decir que apenas que llueve enseguida se va la luz, tratando de como establecer una correlación falsa de que se vaya la luz con la lluvia. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Díganme. Sí, señor. Chévere este tema, ¿verdad? Las falacias, chévere, muy bonito, a mí me encanta. Sí, señor. Bueno, ahora el último. Hay otras ahí en el documento que les di, pero estamos hablando de las falacias más que todo las no formales. Perdón, las formales. Y esta es la que más me gusta, falacia ad hominem, y esta la usamos bastantísimo, bastantísimo nosotros. Esta falacia tiene que ver con que no se debate la idea, no se hace como una reflexión de la idea, de la proposición, de la verdad que está diciendo el, el emisor de la idea o de lo que se está hablando, o sea, el interlocutor, sino que se ataca o descalifica es a la persona, o sea, ad hominem, al hombre, tratando como de descalificar el argumento por la, o sea, por la identidad del hombre. Ay, miren que aquí volvemos a los primeros principios que está diciendo de identidad. O sea, me voy a la identidad a tratar de descalificar a la persona y no analizo bien qué es lo que está diciendo la persona. Por ejemplo, si una persona LGTB, vamos a decir un gay, estuviera aquí exponiendo aquí sobre el cuidado de la naturaleza, entonces yo digo, ah, no, es que lo que tú estás diciendo, esas cosas son falsas porque tú eres gay. O sea, ¿qué tiene que ver con el conocimiento que tenga esta persona? Bueno, entonces, un momento. Siguen viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Y que sale otra cosa. Y bueno, en conclusión, la ad hominem lo que hace es tratar de descalificar a la persona por su raza, por su condición sexual, por su condición económica, por otras cosas religiosas y no por las ideas. O sea, la conclusión de todo esto y esta última falacia es que los argumentos tienen que ser tratados por los argumentos, no tienen que ver con la persona que los dice y con qué profesión profesa, con qué religión profesa, ni qué orientación sexual tenga, nada. Uno tiene que trabajar es lo escrito o hablado por lo que se habla o escribe y no la persona. Entonces, por lo menos, miren el ejemplo ahí. Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Listo. O sea, lo está descalificando por su condición económica. Bueno, desde este punto de vista, quiero que miremos, quiero que miremos un documentico. El documentico al final dice, siguen viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Se ve negro, profe. No se ve no se ve. Está en fin de presentación. Ah, esperen un momento. Listo, voy a compartir. Se está acabando el tiempo ahí, pero bueno, ahí vemos qué hacemos. Ahora sí. Ahora sí ven, ¿verdad? Listo, miren.
El video todavía no se ve en los documentos. No, los documentos, solamente documentos, videos no tengo. Sí lo ves, el documento. Sí lo ven, ¿verdad? O sea, profe, se ve, son las opciones. Dice que Boris Tamí, un montón de, o sea, está en las carpetas. No está el archivo, las hojas, ni nada. Exactamente. Qué raro que no se vea. Déjenme ver. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, entonces yo en el documento de ayer que les mandé primero un punto A, que era identificar en los medios de comunicación, noticieros, periódicos, etcétera, las redes sociales, algunas de las anteriores falacias que yo expliqué y las que estaban en el documento. Después de eso, aquí tenemos una. Listo. A continuación se presentan 5 falacias. O sea, ustedes incluso podían buscar. La primera dice, el profesor de guardia, o sea, el tutor el que está vigilando, sorprende a Silvia fumando un cigarro y le pide, ahí se le pide que lo tire, puesto que no se puede fumar en el instituto, o sea, en el colegio. Silvia contesta indignada que no hay derecho a obligarla a pagar el cigarro, ya que muchos profesores fuman. ¿Está justificada la indignación de Silvia? ¿Está razonando falazmente? Si es así, indica en qué tipo de falacia se basa la indignación. ¿Pueden identificar la falacia? ¿Pueden identificarla? Pues se supone que la falacia es una verdad disfrazada, una mentira disfrazada de verdad. Ajá. Entonces, pues ahí no creo que sea una mentira, solo una mala justificación. O sea, no es excusa para que ella Cristal no me está mienta. hablando. Cristal, Claro. dice, a continuación se presentan 5 falacias, el punto es, o sea, son falacias todas las que presento, pero hay que identificar a qué tipo de falacia corresponde, ¿ya? Esa falacia, todas son falacias, esa falacia corresponde a ad hominem, ¿ya? Porque está atacando al profesor cuando le dice, ya muchos profesores fuman, ¿ya? O sea, está atacando al profesor como profesor por su condición de profesor y no el argumento que el profesor le está explicando, ¿ya? Ujú. Ahora viene la otra. Tranquilo que aquí, tranquilas que aquí la idea es aprender. Miren esta. Juan va a solicitar un préstamo al banco, cuyo director Luis el director, tiene una casa de campo en su pueblo, o sea, en el pueblo de Juan. Entonces Juan le recuerda a Luis que una casa de campo puede quemarse por completo cuando no están sus dueños. Más o menos a qué tipo de falacia corresponde, para ver. Identifíquenla ahí para ver. Profe, o sea, yo no le tengo un nombre, pero sé que la falacia es que Juan le dice a Luis que la casa de campo se puede quemar solamente por él no estar ahí. O sea, por él estar en el banco, la casa de campo se le puede quemar, que es mentira. Sí, es una falacia. Esa es la post hoc ergo protect, o sea, está dando una causa que no es el hecho de que no le preste y le va a quemar la casa. Entonces, miren la que viene. Si es Ujú. racional, es un hombre. Si es un hombre, no es una mujer. Luego, si es racional, no es una mujer. ¿Qué tipo de falacia? La última. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Que juzga por la apariencia, porque, o sea, no el pensamiento de la persona, sino por ser mujer o hombre o sea, no le creen por ser mujer. ¿No es la última? Léelo bien. Si es racional, es un hombre. Si es un Ujú. hombre, no es una mujer. Luego, si es racional, no es una mujer. Este es un silogismo estricto, porque está diciendo que si es racional es un hombre, pero está atribuyéndole solamente la racionalidad a los hombres. A las mujeres no, o sea, es una causa falsa, o sea, las mujeres no, Ujú. también son racionales. Dice, entonces la conclusión es, si es racional, no es una mujer.
O sea, Ujú. se puede pensar que sí está bien porque primero dice que los racionales son los hombres. Entonces, si es Ujú. un hombre, no es una mujer. Claro, si es un hombre, no es una mujer. Pero si es racional, no es una mujer. Mira que es correcto, está súper correcto, porque todo lo que está diciendo es verdad. Si yo soy hombre, Ujú. no soy mujer. Y si soy racional, el problema está en decir que solo los racionales son hombres. Les voy a dar el nombre ese. Ese se llama falacia de generalización apresurada. Está sacando una generalización muy apresurada sin ningún tipo de fundamento. Bueno, el proyecto de construcción hidráulica que tiene usted delante, señor alcalde, necesita de un importante número de trabajadores. Mira, mira. Y como usted sabe muy bien, los 400 parados del municipio tienen puestas sus esperanzas. O sea, los 400 parados son varados, los desempleados en usted. Esta presa hidráulica sin duda es necesaria para nuestra ciudad. Es un llamado a la autoridad, una amenaza. Le está diciendo al alcalde que si no los contrata, entonces la presa no va a servir para nada, ni tampoco va a ir. ¿Ya? Y la última es bastante larguita. Esa se las dejo ahí de tarea para que la hagan ustedes mismos. Pero la idea de la clase es eso, o sea, como identificar a qué se refiere uno con lo de las falacias. Está acabando el tiempo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? Si se acaba el tiempo, yo pongo otro poquito más de tiempo, ¿les parece? 10 minutos, 15 minutos. Porque me falta hablar un poquito de religión y de algunas Pues, ideas. profe, todo lo que ha dicho, la verdad es que está súper claro y la verdad es que sí lo entendí. Los textos también, los textos como es que les mandé les ayudan bastante a identificar eso. Pero el problema es que se está acabando el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Quiero como, voy a un momentico a suspender la grabación